día de hoy están realizando una movilización en cuanto a la ley Pulpín. ¿Qué nos podrías dar a conocer? Hemos convocado a todas las organizaciones sociales porque son parte también de esta explotación, este sistema que está explotando a todos los trabajadores, tanto jóvenes, personas mayores de 25 años. Hemos convocado a esta marcha con la plataforma única de lucha contra la ley Pulpín o la 3288. Estamos conscientes de que esta lucha es por los derechos que se están perdiendo por cada una de las reformas que está dando el trabajador, el Congreso, ¿no? En este caso sabemos que la CONFIEP los señores elaboran esas leyes para favorecer a sus grandes empresas y solamente los congresistas vendrían a ser sus secretarios. Vamos a seguir en esta jornada de lucha, tenemos coordinaciones con todas las regiones a nivel nacional y vamos a seguir protestando. Estamos invitando a toda la organización y al pueblo de Cajamarca para que seamos un solo puño de lucha. Ahora nos tocó a los jóvenes, más adelante de repente a la sociedad cajamarquina y ahí estaremos presentes. Ahora, se ha visto muchas movilizaciones en Lima, como en diferentes ciudades. Sin embargo, el gobierno central no ha dado ninguna respuesta positiva para ustedes. ¿Qué medidas van a tomar ustedes de no ser respondidas? Por el momento ya se han presentado algunas denuncias de anticonstitucionalidad. Hemos visto que ya algunas han sido aceptadas por el Ministerio Público. Hemos estado viendo también a nivel nacional para convocar a todos los representantes y vocerías a nivel de las regiones y vamos a seguir movilizándonos, las convocatorias planificadas a nivel nacional y vamos a seguir movilizándonos. Tenemos ya congresistas y bancados que están a favor de la ley que se derogue, ¿no? Eso nos estamos dando cuenta que las marchas están dando una solución, están empezando a dar solución, ¿no? Esperamos la derogación lo más pronto posible. Este 28 van a reunirse la sesión permanente para examinar el tema de la ley y sabemos que las bancadas van a retroceder porque esta ley está afectando a la parte más sensible de la nación y de la que es el presente y el futuro, ¿no? Que es la juventud. Ahora, ¿cuántos jóvenes están movilizándose en Cajamarca? Estamos viendo un bloque, ¿Un promedio de cuántos jóvenes estamos? Un promedio más o menos, diferente a los colectivos, será un promedio de 200, más o menos, entre todas las organizaciones, un promedio de 500 a 1000, ¿no? Ahora, si no se respondido por parte del gobierno central, ¿qué otras medidas o de qué manera se va a ver marchar? Estamos coordinando a nivel nacional con todas las organizacionas para ver cómo se va a seguir apuntando la lucha, ¿no? Se ha visto una imagen que ustedes han seguido su recorrido, que es Nadine con el burro. ¿Qué significa eso? Estamos viendo que el Partido Nacionalista, ahora presidenta, la señora Nadine, está teniendo un gran, participación contra esta ley, ¿no? Estamos viendo que el sector, vinculado al nacionalismo, y eso no lo decimos nosotros, sino la misma prensa nacional, están saliendo a favor, de esta ley, y están haciendo conciertos, que les dan, alimentos, cuando ellos van a favorecer, ¿no? Mientras tanto, a la coordinación nacional, ni siquiera les dejan, estar al frente del Congreso, son despedidos y ni siquiera son invitados a foros que se están armando, ¿no?